Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de análisis combinatorio, donde el tema de análisis combinatorio es un tema muy interesante, ¿cierto? Entonces vamos a escribir nada más y nada menos lo que es el análisis combinatorio, ¿no? Entonces ponemos por, escribimos el título, análisis combinatorio. Muy bien, ahí está. Escribimos aquí abajo ahora nuestra maravillosa definición. Tenemos que, a ver, vamos a escribir otra vez, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos por análisis combinatorio, no? Entonces, por análisis combinatorio, se entiende, se entiende, se entiende aquella aquella parte de las matemáticas que se ocupa, que se ocupa del estudio y propiedades de los grupos que pueden, que pueden formarse, que pueden formarse con con los elementos de un conjunto. O también comprende el estudio de los diferentes arreglos o agrupaciones que pueden formarse con un cierto número de objetos, ¿no? Entonces, a menudo, a menudo, a menudo presentan, se presenta el tema de determinar el número de maneras en que bajo ciertas condiciones pueden disponerse, pueden disponerse un grupo de elementos de un conjunto. Por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos, ¿no? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, dado, dado el conjunto de objetos, de tres objetos, como por ejemplo tenemos el conjunto, el siguiente conjunto tenemos, ¿no? A, B, C, supongamos, ¿no? Está A, B, C. Entonces es un conjunto de tres elementos. Mm, entonces, ¿cómo podríamos ordenarlo, no? Entonces, una manera, una manera de ordenarlos, ¿no? Ordenarlos en grupos de tres objetos.
Como por ejemplo, o sea, donde aquí el orden va a importar, ¿no? Como por ejemplo, vamos a tener A, B, C, ¿no? Ahí está. Luego puede ser A, C, B. Luego puede ser B, A, C. Luego puede ser B, C, A. Luego puede ser C, A, B. Y luego puede ser CAB y luego CBA, ¿no? Entonces nos damos cuenta que podemos ordenarlo de cuántas maneras. Podemos ordenarlo de 6 maneras, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Son de 6 formas. Ujú. Entonces, esa es una manera, ordenarlos en grupos de 3 objetos. Ahora, ¿cómo podríamos ordenarlo en grupos de 2 objetos, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner así a continuación, ¿no? Oye, este es el ejemplo de este de aquí. Ordenarlos en grupos de 3 objetos. Luego ordenarlos, ¿no? ¿Qué tal si ahora lo ordenamos? Ordenarlos en grupos de dos, de 2 objetos. Tenemos AB, luego tenemos AC, luego tenemos BA, luego tenemos BC, luego tenemos CA, ¿no? Y también vamos a tener CB, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también cuántas formas hay, ¿no? Ahí van a haber 6 maneras, ¿no? De ordenarlos en grupo de 2 objetos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Análisis combinatorio. Por análisis combinatorio, repitiendo, ¿no? Por análisis combinatorio se entiende aquella parte de las matemáticas que se ocupa del estudio y propiedades de los grupos que pueden formarse con los elementos de un conjunto. O también comprende el estudio de los diferentes arreglos o agrupaciones que pueden formarse con un cierto número de objetos. Bien, entonces, a ver, vamos a ponerle con color. Voy a ponerle azul. Ahí está, azul. Luego, a menudo se presenta el tema de determinar el número de maneras en, en que bajo ciertas condiciones puede disponerse un grupo de elementos de un conjunto, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos, a ver, vamos a ponerle este color, a ver, vamos a ponerle un verde, este verde. Ahí está. Luego, por ejemplo, dado el conjunto de 3 objetos, ¿no? Ya habíamos comentado. Entonces, aquí puede ser, esto de aquí ni más ni menos es una permutación. Es una permutación con 3 elementos. Cuando el orden va a importar, entonces hablamos de una permutación. Pero eso más adelante vamos a ver con mucho más detalle, ¿no? Entonces ahí tenemos una permutación con 3 elementos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros los ordenamos en grupos de 2 elementos? ¿No? Ujú. Entonces, este es algo muy interesante porque nosotros ya no estamos ordenando, o sea, aquí nosotros no estamos ordenando los elementos, todos los elementos, estamos ordenándolos de manera parcial. Entonces ya no hablamos de permutaciones, sino estamos hablando de que de una variación, ¿no? Mira qué interesante. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, recordando otra vez, repitiendo por tercera vez, claro que sí, entonces tenemos que por análisis combinatorio se entiende aquella parte de las matemáticas que se ocupa del estudio y propiedades de los grupos que pueden formarse con los elementos de un conjunto, o también comprende el estudio de los diferentes arreglos o agrupaciones que pueden formarse con un cierto número de objetos, ¿no? A menudo se presenta el tema de determinar el número de maneras, ¿no? En que bajo ciertas condiciones puede disponer su grupo de elementos de un conjunto. Entonces, por ejemplo, dado el conjunto de 3 objetos, aquí tenemos, ¿no? 3 objetos A, B y C, podemos ordenarlo de 3 maneras, donde la primera estaríamos hablando de una permutación y en la segunda estaríamos hablando como una especie de una variación, ¿no? Estamos ordenando de manera parcial donde la permutación es un caso particular de la variación, ¿no? La variación es un caso más general. Ahora, vamos a ver a continuación lo que son los principios.
¿Qué son los principios? Los principios tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, los principios. Los principios fundamentales. Fundamentales de conteo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para los principios fundamentales de conteo? Entonces, tenemos, ¿no? Que en determinada, ahí está, en determinados problemas se observa, se observa que una, se observa que una operación, se observa que una operación o, bueno, también se le dice o actividad, ¿no? Actividad, ahí está, o actividad, aparece, aparece en forma repetitiva, ¿no? Y es necesario, ¿no? Y es necesario, y es necesario entonces conocer la 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 cantidad de formas o maneras que se puede, que se puede realizar, ¿no? Que se puede realizar dicha operación. Dicha operación. ¿Ok? Bien. Entonces, para tales casos, ¿no? Para tales casos, para tales casos es útil conocer es útil conocer determinadas técnicas de conteo, ¿no? Ahí está, técnicas de conteo, perfecto. Que que facilitarán, que facilitarán bueno, el cálculo señalado, ¿no? El cálculo señalado, ¿ok? Ahí está, cálculo señalado. Bueno, punto y coma. Entonces el análisis combinatorio, ¿no? Decimos, ¿no? El análisis, ana- análisis combinatorio, combinatorio, análisis combinatorio es, es lo que puede llamarse una forma abreviada de contar, ¿no? Es una forma abreviada de contar. Entonces, el análisis combinatorio es lo que puede llamarse una forma abreviada de contar, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Miren qué interesante. Ahora, entonces, las operaciones, ¿no? Decimos, ¿no? Las operaciones o actividades que se presentan, que se presentan, serán, serán designadas, designadas, serán designadas como eventos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos, algunos de los infinitos eventos que se puede, que se puede, que se pueden, que se pueden presentar, que se pueden presentar, podrían, podrían ser, ¿no? Ahí está. Señalar, señalar las prendas, ¿no? Digamos, ¿no? Señalar las prendas que digamos, una persona, ¿no? Ahí está, una persona. Perfecto, una persona. Ahí está. Luego, ordenar, ¿no? Podría ser ordenar
7 objetos. 7 objetos en 10 casilleros, ¿no? Designar, por ejemplo, designar dos delegados, de 50 personas, ¿no? Dos delegados de 50 personas, elegir, otro ejemplo, ¿no? Elegir un camino, de 10 posibles, ¿no? Elegir un camino de 10 posibles, ¿no? De 10 posibles caminos, ¿no? ¿Cuál elegir, no? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, tenemos entonces a ver, entonces los principios fundamentales de conteo. En determinados problemas se observa que en una operación o actividad aparece en forma repetitiva y es necesario entonces conocer la cantidad de formas o maneras que se puede realizar dicha operación. Para tales casos es útil conocer determinadas técnicas de conteo que facilitarán el cálculo señalado. El análisis combinatorio es lo que puede llamarse una forma abreviada de contar, ¿no? Entonces, las operaciones o actividades que se presentan serán designadas como eventos. Por ejemplo, alguno de los infinitos eventos que puede presentarse podría ser señalar las prendas que utiliza una persona, ordenar 7 objetos en 10 casilleros, designar dos delegados de 50 personas, elegir un camino de 10 posibles, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo de un color aquí. Ahí está. Ponemos acá un color, puede ser un color azul también, ¿no? Ahí está. Color azul. Aquí vamos a poner otro color. Vamos a poner un color, digamos, no verde. Aquí uno de color rojo, me parece. Rojo creo que es importante tenerlo en cuenta, eso, ¿no? El análisis combinatorio es lo que puede llamarse una forma abreviada de contar, ¿no? Y las operaciones, las operaciones o actividades que se presentan serán designadas como eventos. Por ejemplo, alguno de los infinitos eventos que se puede presentar podría ser, ¿no? Está, vamos si esto de otro color. Creo que puede ser este, no. Creo que este puede ser. Ahí está. Señalar las prendas que utiliza una persona, ¿no? Aquí están los ejemplos. Las operaciones o actividades que se pueden presentar serán designadas como eventos. Por ejemplo, algunos de los infinitos eventos que se pueden presentar, podrían ser, no, estos de aquí, ¿no? Ahí está. A ver, creo que este de aquí puede ser. Este de aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, estas operaciones que se señalan pueden efectuarse de una o varias maneras, ¿no? Para encontrar la cantidad de formas se utilizan o se utilizará dos principios fundamentales de conteo. Entonces, aquí estamos hablando nada más y nada menos de dos importantes principios. Voy a ponerle aquí A. Y este va a ser el principio de adición. Principio de adición. Y el otro, principio de multiplicación. Principio de multiplicación. A, principio de adición. Y B, principio de multiplicación. Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Bien, vamos entonces con el principio de qué. Vamos con el principio de adición. Entonces, ¿qué tenemos? Ponemos aquí principio de adición, ¿no? Ahí está. Entonces, principio de adición. Principio de adición. Entonces, el principio de adición, nada más y nada menos, vamos a aplicarlo cuando tengamos que nosotros escoger, digamos que tenemos una cantidad de actividades, ¿no? Donde son dos casos separados, no funciona como un proceso.
Entonces, un ejemplo, un ejemplo modelo, vamos a poner acá, un ejemplo modelo, un ejemplo modelo donde se muestra, donde se muestra la idea del principio, digamos, ¿no? Del principio de adición. Entonces, sería la siguiente, ¿no? Como por ejemplo, una persona puede viajar, puede viajar de Lima a Piura, ¿no? Y tenemos que tiene vía aérea, ¿no? Una vía aérea, vía, una vía aérea, usando, usando dos líneas de transporte aéreo, vía aérea usando dos líneas de transporte aéreo. También tenemos terrestre, una vía terrestre a través, a través, a través, a través tres líneas de buses, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente. De cuántas, de cuántas maneras, de cuántas maneras o de cuántas formas, ¿no? Vamos a poner acá, de cuántas formas puede realizar el viaje, de Lima a Piura. Ahí está, muy bien, listo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Para poder aplicar el principio de edición, entonces ejemplo modelo donde se muestra la idea del principio de edición. Una persona puede viajar de Lima a Piura, tiene dos posibilidades. O sea, tiene dos maneras de viajar. De vía aérea, usando dos líneas de transporte aéreo, o vía terrestre a través de tres líneas de buses. Ahora, si va por la vía aérea, ya no va a ir por la vía terrestre, ¿no? Entonces, tiene dos posibilidades o tres posibilidades. Dos posibilidades o tres posibilidades. Entonces, aquí es un ejemplo claro para poder aplicar lo que es el principio de adición, ¿no? Entonces, cuando tengamos dos casos, dos eventos separados, que no estén conectados, entonces decimos que simplemente vamos a sumar, nada más, eso es todo. Entonces tenemos dos maneras, ir por la vía aérea, ¿no? Y tenemos que tres maneras para ir por la vía terrestre. Entonces, ¿qué va a ser? Vía aérea o terrestre, entonces sumamos. Sería entonces 2 más 3, que eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar entonces 5, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, diremos en conclusión que de cuántas formas puede realizar el viaje de Lima a Piura. Sería entonces de cuánto? De 5 formas. Va a ser de 5 formas. Muy bien. Entonces aquí una observación, ¿no? El principio de edición se puede utilizar para más de dos actividades, no solamente dos, o sea, más, puede ser tres, cuatro, siempre que se pueda hacer una u otra, pero no simultáneamente. Estas actividades son llamadas mutuamente excluyentes. Vamos entonces ahora con el principio de, vamos con el principio de multiplicación. Vamos ahora con el principio de multiplicación. Ahí está. Multiplicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo modelo
un ejemplo modelo donde se muestra, la idea del principio, de multiplicación. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Rosa tiene dos blusas, ¿no? Supongamos, dos blusas distintas y tres pantalones diferentes. Tres pantalones diferentes. Entonces, ¿de cuántas maneras, de cuántas maneras distintas puede vestirse, ¿no? Puede vestirse utilizando, utilizando una blusa, ¿no? Una blusa. Ahí está. Y un pantalón. Entonces, Rosa tiene dos blusas distintas y tres pantalones diferentes. ¿De cuántas maneras distintas puede vestirse utilizando una blusa y un pantalón? Bien, entonces aquí esto es claramente, eh, tenemos que aplicar el principio de multiplicación, ¿no? Porque Rosa se pone la blusa y el pantalón. Entonces, forma parte de un proceso, ¿no? Al momento de vestirse. Entonces, aquí podríamos graficar nuestro arbolito, ¿no? Este diagrama del árbol, se lo conoce, ¿no? O bueno, yo lo conozco así. Entonces, tenemos que eh, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, digamos, la blusa. Ahí está, la blusa 1 y la blusa 2. Entonces, para la blusa 1 va a suceder lo siguiente, ¿no? Va a combinar la blusa 1 con el pantalón 1, blusa 1 con el pantalón 2, blusa 1 con el pantalón 3, ¿no? Y luego la blusa 2 de igual manera, ¿no? Va a realizar las combinaciones, ¿no? Tenemos blusa 2 con el pantalón 1, blusa 2 con el pantalón 2 y blusa 2 con el pantalón 3. Y nos damos cuenta que cuántas combinaciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es realizando el diagrama del árbol, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos, ¿no? Blusa. ¿De cuántas maneras puedes escoger? De dos maneras. Y pantalón. Pantalón tiene tres maneras de escoger. Entonces, blusa y pantalón, tenemos que sería 2 por 3, que eso cuánto nos va a dar. Nos va a dar nada y nada más y nada menos que 6. Por lo tanto, diremos en conclusión que de cuántas maneras distintas puede vestirse utilizando una blusa y un pantalón, sería de cuánto. Sería de 6 maneras. 6 maneras distintas, ¿no? 6 maneras distintas. Muy bien. Ahora a ver el concepto. Vamos a ver ahora el concepto nada más y nada menos que de el de variación, ¿no? Pero antes recordar una observación, ¿no? Del principio de multiplicación. Este principio de multiplicación puede ser utilizado para más de dos actividades, ¿no? Considerando que cada una debe ocurrir, ¿ok? Vamos entonces con la variación. Vamos con la variación, entonces ponemos aquí variación, ¿ok? Entonces, son variaciones simples, ¿no? Vamos a decir, son variaciones o arreglos también, ¿no? Arreglos simples, todas las agrupaciones de K elementos
de K elementos dispuestos, linealmente. Dispuestos linealmente que se pueden, formar. Pueden formar a partir. Se pueden formar a partir de n elementos distintos, ¿no? Donde tenemos que K que sea menor que n, pues, ¿no? Ahí está. Ahí está. K menor estricto que n. Sin, sin que ninguno, se repita. Estas agrupaciones se diferencian entre sí por los elementos que las componen o por su orden. Entonces, el número de variaciones de K elementos que pueden formarse, ¿no? Que pueden formarse a partir de n, ¿no? Ahí está, de n n elementos distintos, ¿no? Ahí está, elementos distintos, ¿ok? Bueno, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Puede ser de esta manera, podemos escribirlo de esta manera. Entonces tenemos que hacer a v, para color negro me parece, v, ¿sí? nk, ¿no? Tenemos la variación. Esto va a representar, ¿no? Variación de nk. Entonces esto de acá decimos, ¿no? La variación de nk será igual a n factorial, que esto es n factorial entre n menos k factorial. N menos k factorial. Donde k va a ser menos estricto que n, ¿no? Ahí está. Entonces esta fórmula es muy importante, muy interesante, ¿no? La fórmula de variación, donde se van a ordenar elementos, ¿no? Se van a ordenar elementos de un conjunto, pero no se van a ordenar todos los elementos de ese conjunto, sino se va a ordenar una parte, solamente un subconjunto del conjunto, ¿no? Entonces vamos con un ejemplo, ¿no? A ver, vamos con el siguiente ejemplo para que se pueda entender mejor. Tenemos, ¿no? Lo siguiente. Entonces tenemos, ahí ponemos el ejemplo. Entonces, ¿cuántas banderas diferentes de tres franjas horizontales, de igual ancho y de colores distintos pueden confeccionarse a partir
a partir de 7 colores. De 7 de 7 colores diferentes. Entonces, ejemplo, ¿cuántas banderas diferentes de 3 franjas horizontales de igual ancho y de colores distintos pueden confeccionarse a partir de 7 colores diferentes? Entonces, aquí estamos hablando justamente, ¿no? Tenemos un conjunto de nosotros, ¿no? Eh, entonces, ¿de cuántas? En una bandera supongamos, ¿no? La bandera de Perú, ¿no? Ya, va a tener, bueno, la de Perú o de otro país, supongamos, la de México, ¿no? Supongamos, ¿no? Tiene 3 colores. El orden, aquí sí va a importar, porque si yo cambio el orden de los colores, ya va a ser la bandera de otro país, ¿no? O vaya Dios a saber, ¿no? O sea, va a representar otra cosa, menos va a ser la bandera de México, ¿no? Entonces, si yo tengo la bandera aquí, donde van a ver cuántas banderas diferentes de 3 franjas horizontales. Bueno, dice de 3 franjas horizontales, así, uno, dos, uno, dos, 3, ya está. De igual ancho y de colores distintos pueden confeccionarse a partir de 7 colores diferentes. Entonces tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores diferentes. Entonces aquí es, claro, ¿qué va a pasar? Vamos a, vamos a escoger, vamos a escoger tres colores de los 7. Entonces aquí va a haber un ordenamiento. O sea, ¿qué orden voy a escoger? Estos 3 primeros, estos 3 de aquí, o primero luego este, donde el cual yo voy a ir ordenando en la bandera. Entonces estamos ordenando de manera parcial, no de manera total, ¿no? Entonces ahí tendríamos que aplicar una combinación, ¿no? Una combinación. Tenemos que aplicar una variación. Estamos hablando aquí de variación. Combinación es algo que vamos a ver más adelante. Pero en la combinación ya no tiene nada que ver, no va a importar el orden, ¿no? Entonces, el número de variaciones de K elementos que puede formarse a partir de N elementos distintos, entonces sería, pues, bueno, entonces, ¿cuántos elementos distintos tenemos? Tenemos 7, ¿no? Entonces sería una variación de ¿qué? Una variación de 7, ¿no? Banderas de 3 colores diferentes, ¿no? Entonces sería ¿qué? Sería, profesor, factorial de 7 entre ¿cuánto? Entre 7 menos 3. 7 menos 3 factorial. Y ahora 7 factorial, 7 menos 3 nos va a dar 4 factorial. Bueno, entonces sería 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y abajo, bueno, se mantiene el 4 factorial, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va. Se va el factorial de arriba y de abajo. ¿Y qué sería? Sería 6 por 5, 30. 30 por 7 nos va a dar 210, ¿no? Entonces decimos, ¿cuántas banderas diferentes de 3 franjas horizontales de igual ancho y de colores distintos pueden confeccionarse a partir de 7 colores diferentes? Bueno, podríamos decir entonces que ni más ni menos que podría ser ¿cuántas? 210, ¿no? Esta respuesta diremos en conclusión que sería de 210. 210 banderas diferentes. Perfecto. Muy bien, ahora. Entonces, eso sería lo que son las variaciones, ¿no? Eh, Vamos ahora a continuación a eh, lo que es una combinación y una permutación. Entonces, primero entonces, bueno, una combinación a grandes rasgos, ponemos acá combinación, una combinación a grandes rasgos, que es una combinación, pues, profesor, será nada más y nada menos que es algo que no va a importar el orden, ¿no? Como por ejemplo cuando vamos a hacer un juego de frutas, importa el orden si yo pongo la sandía, el plátano primero, o luego o sea, primero la sandía, luego el plátano y la sandía, y luego la mandarina, etc. Entonces no va a importar, ¿no? Entonces, decimos combinación o combinación simple también, ¿no? Eh, Decimos, ¿no? Son combinación simple, digamos, ¿no? Vamos a decir combinación simple, o combinación también, se le conoce también en algunos libros, o número combinatorio también, ¿no?
Entonces, son combinaciones. Son combinaciones simples. Todas las agrupaciones. Todas las agrupaciones de K elementos. De K elementos. De K elementos dispuestos linealmente que se pueden formar a partir de n elementos distintos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Tenemos que esto puede ser K, puede ser menor o igual, ¿no? O sea, K es menor, lo voy a poner así mejor, menor o igual, que N, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo igual que N. Ok, ahí está. Bien. Sin que ninguno, sin que ninguno, sin que ninguno se repita y sin importar el orden de ellos. Estas agrupaciones, estas agrupaciones, estas agrupaciones se diferencian entre sí, solo, solo por los elementos, solo por los elementos, solo por los elementos que la conforman, solo por los elementos que la conforman, más no por el orden, no por el orden, ¿ok? Bien. Entonces decimos, ¿no? Ahí está. Combinación simple. Son combinaciones simples todas las agrupaciones de K elementos dispuestos linealmente que se puedan formar a partir de n elementos distintos. K es menor o igual que n, sin que ninguno se repita y sin importar el orden. Estas agrupaciones se diferencian entre sí solo por los elementos que la conforman, más no por el orden, ¿ok? Entonces, rápidamente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Podemos decir que el número combinatorio, ¿no? Entonces las combinaciones, ¿no? El número de combinaciones simples de K elementos que pueden formarse, el número de combinaciones simples de K elementos que se pueden formar a partir de n elementos distintos, ¿no? Ahí está. Esto es igual a ¿qué? Sería igual a n factorial entre, decimos, ¿no? Ponemos aquí abajo, entre k factorial, n menos k factorial, ¿no? Y k es menor o igual que n, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, entonces, ejemplo. Vamos con un ejemplo. Vamos a escribir el ejemplo entonces, ¿no? Tenemos el ejemplo. Entonces, ponemos ejemplo, ¿no? Como ejemplo, un alumno, un alumno, un alumno decide, decide rendir, decide rendir 3 de las 5, 3 de las 5 pruebas, 3 de las 5 pruebas de conocimientos específicos, específicos
Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿De cuántas, de cuántas maneras, de cuántas maneras distintas puede elegir esas tres pruebas? Esas tres pruebas, ¿no? Entonces aquí este es un ejemplo clarísimo de una combinación, porque no va a importar el orden. No importa el orden en qué prueba va a rendir primero. Entonces tenemos que decir, bueno, es una combinación, ¿no? Es una combinación de que es una combinación, ¿no? El alumno decide rendir 3 de las 5 pruebas de conocimientos. Entonces sería una combinación para n5 y k tendría que ser 3, ¿no? Entonces sería claro, va a ser 5 factorial entre 3 factorial con 5 menos 3 que sería 2 factorial, ¿no? Ahí está. Y luego resolvemos, ¿no? Entonces sería 5 por 4 por 3 factorial arriba. Y ahora en el denominador que vamos a tener va a ser 3 factorial multiplicado por 2 factorial. Y ahora tenemos que será 3 factorial, se va, se va. Y ahora decimos que sería 5 por 4 entre 2 por 1 que sería 2. Y ahora simplificamos, sería 2, acá abajo 1, sería 5 por 2, que esto cuánto nos va a dar, esto nos va a dar 10. Muy bien. Ahora, pues, hay una manera más rápida de poder determinar el factorial, ¿no? Es que nosotros vamos a, como nosotros sabemos que es una combinación, ¿no? Donde n es 5 y k es 3, entonces, como son 3, entonces lo que vamos a hacer es vamos a retroceder nada más. 3 espacios. O sea, ¿cómo retroceder? O sea, 3 factores. 5, 4 por 3. Y abajo sería 3 por 2 por 1, ¿no? Rápidamente. Entonces es una manera bastante práctica, sencilla de poder determinar el combinatorio. Ahora, vamos con un minuto para que lo puedas hallar. Vamos a por ello. Muy bien, y ahora nos damos cuenta también, ¿no? Que aquí al momento de simplificar, simplificamos, ¿no? Simplificamos mitad a mitad, nos va a quedar 2, tercia a tercia, y nos va a quedar 5 por 2, que esto cuánto nos va a dar. Si 5 por 2, que esto va a ser 10 también. Igual no va a salir 10, perfecto. Vamos ahora a ver lo que es una permutación simple, ¿no? Tenemos entonces permutación simple. Vamos a poner aquí, ¿no? Permutación simple. Ponemos lo siguiente, ¿no? Ahí está. Ponemos permutación simple. Permutación simple. Entonces, decimos, ¿no? Son permutaciones. Permutaciones. Son permutaciones simples. Son permutaciones simples de n elementos, ¿no? Distintos, distintos, todas las agrupaciones, todas las agrupaciones de esos n elementos,
dispuestos, dispuestos linealmente, linealmente, sin que ninguno, sin que ninguno falle o se repita. Estas agrupaciones, estas agrupaciones se diferencian, se diferencian, se diferencian entre sí solo por el orden, solo, solo, solo por el orden, solo por el orden de sus elementos, de sus elementos. Entonces, decimos, ¿no? El número. Entonces decimos el número de permutaciones simples, ¿no? Que pueden realizarse con n elementos distintos, ¿no? Entonces podemos denotarlo de esta manera, ¿no? Decimos p sub n, decimos entonces así, ¿no? Una permutación con n elementos será pues nada más y nada menos que n factorial, nada más, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Entonces vamos con un pequeño ejemplo, que es nada más y nada menos aplicar, ¿no? Vamos a aplicar, a ver, vamos a aplicar entonces, ejemplo, ejemplo. Una madre tiene 3 hijos. ¿De cuántas maneras distintas? ¿De cuántas maneras distintas? ¿De cuántas maneras distintas? Nombrándolos. Nombrándolos. Nombrándolos uno por uno. Puede llamarlos a cenar, ¿no? Entonces, bueno, solamente aplicamos la permutación, ¿no? Sería entonces, aplicamos la permutación con 3 elementos y esto nos dará, pues, esto es igual a 3 factorial, nada más, ¿no? Muy bien, entonces determinamos el factorial, entonces determinamos ello, a ver cuánto nos dará. Entonces, bueno, esto es nada más y nada menos, pues, profesor, pues, esto sería, bueno, esto es un 3 por 2 por 1, que esto es igual a un 6, ¿no? Nada más, ¿no? Eso sería el factorial. Y ahora vamos con un ejemplo para que lo puedas intentar. Vamos a poner aquí, vamos a copiar aquí. Entonces tenemos que decir, una madre va a tener, digamos, 5 hijos. ¿De cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, puede llamarlos a cenar? Bueno, esto también sería que esto es una permutación. ¿Qué va a ser? Va a ser una permutación con 5 elementos. Sería 5 factorial, ¿no? Y eso será, pues, profesor, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esta multiplicación nos daría, pues, a ver, sería 5 por 2 10. Y luego 4 por 3, que esto nos daría 12. Entonces sería cuando sería 120, ¿no? Y ahí todo eso multiplicado por 1, que nos da igual 120. 120. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, puede llamarlos a cenar? Sería 120. Son bastantes, ¿no? Son bastantes ordenamientos aquí. Muy bien, vamos ahora con lo que es la permutación con repetición. Qué interesante, ¿no? Entonces, una permutación con repetición, ¿no? Ponemos aquí una permutación, permutación, una permutación
con repetición son permutaciones con repetición de n elementos, no todos, no todos distintos. Entonces, todas las agrupaciones, todas las agrupaciones de n elementos formadas por aquellos dispuestos linealmente, linealmente y sin que ninguno falle, ninguno falle o falte, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, decimos, ¿no? El número, el número de permutaciones, número de permutaciones con repetición que pueden realizarse, que pueden realizarse con n elementos, elementos donde existen r elementos iguales entre sí, ¿no? De una misma clase, ¿no? Entre paréntesis. De una misma clase. Y el resto, y el resto, distintos, ¿no? Distintos, distintos entre sí. Y distintos también a los anteriores. Anteriores. Entonces podemos anotarlo de la siguiente manera, ¿no? Puede ser de esta manera: permutación R y N, ¿no? Donde sería N factorial entre R factorial, ¿no? Entonces sería una manera de poder denotarlo, ¿no? Ahora, a mí me gusta escribirlo de esta manera en realidad. Permutaciones n, y aquí tenemos, acá se van a dar las repeticiones, ¿no? Repetición 1, repetición 2, repetición 3, ¿no? Y así podría darse, ¿no? De manera, se puede ser más elementos. R1 factorial, R2 factorial, R3 factorial, ¿no? Así como yo lo podría denotar. Ahora, un ejemplo claro podría ser el siguiente, ¿no? Ejemplo, ejemplo, ¿cuántos, cuántos números, cuántos números de 6 cifras, cuántos números de 6 cifras se pueden, se pueden formar con los dígitos 1, 1, 1,
2, 2 y 3, ¿no? Ahí está. Bueno, esto sería una permutación, ¿no? Es una permutación. Obviamente que si decimos cuántos números de 6 cifras se pueden formar, obviamente que si a nosotros al intercambiar las posiciones de los números van a ser números distintos. Entonces aquí sería una permutación de que permutación con 6 elementos y se repite el uno se repite 3 veces, ¿no? El uno y ¿qué más? Y el 2 se está repitiendo 2 veces. Entonces, ¿qué sería? Sería 6 factorial entre ¿cuánto? Entre, bueno, sería entre 2 factorial y 3 factorial, nada más, ¿no? O 3 factorial y 2 factorial, ¿no? 6 5 4 3 factorial. Y abajo tendríamos que sería ¿cuánto? Sería 3 factorial por 2 factorial. Se va, se va. Y aquí 2 por uno que sería 2. Mitad a mitad sería 2. 10 que es igual a ¿cuánto? Sería 60. Por lo tanto nos daría 60. ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos? Sería 60, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con... vamos ahora con la permutación. Vamos ahora con la permutación circular. Entonces, cuando hablamos de permutación, permutación circular, ¿no? Decimos, ¿no? Permutación circular. A ver, permutación. Permutación. Permutación circular. Son permutaciones. Son permutaciones. Son permutaciones circulares. Permutaciones circulares de n elementos. N elementos distintos. Todas todas las agrupaciones de esos elementos dispuestos en forma circular, ¿no? Sin que sin que ninguno falte o se repita el número. Entonces tenemos que el número de permutaciones, el número de permutaciones circulares que pueden realizarse con n elementos distintos, ¿no? Ahí está. Y lo podemos denotar de esta manera, ¿no? Puede ser así, ¿no? Vemos P, permutación circular con n elementos, sería entonces de la siguiente manera, ¿no? Solamente permutación circular con n elementos sería un n-1 factorial. Y eso sería todo. ¿Está? Bueno, un ejemplo podría ser de cuántas maneras se pueden ubicar en una mesa circular, ¿no? De cuántas maneras tres personas se pueden ubicar en una mesa circular. Ejemplo, pregunta, ¿no? Pregunta de una vez. De cuántas maneras tres personas se pueden ubicar en una mesa circular?
de cuántas maneras tres personas se pueden ubicar en una mesa circular. Entonces tenemos que una permutación circular sería en tres elementos, ¿no? Que sería 3 menos uno factorial, que esto es 3 menos uno, que sería 2 factorial. Y bueno, sería 2 por uno, ¿verdad? 2 por uno, que esto no va a dar 2. Por lo tanto, diremos en conclusión que la respuesta sería 2. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, vamos ahora a continuación, ahora con los ejercicios. Vamos ahora con los ejercicios, ¿no? En la pregunta número uno nos dicen 20 países mantienen relaciones diplomáticas, cada país tiene un embajador con los otros países, indica la cantidad de embajadores que hay en total. Muy bien, entonces para el siguiente bloque, eh, donde vamos a ver los ejercicios, entonces es muy importante que tengas un lápiz y un papel a la mano para poder realizar tus apuntes. Muy bien, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.